¿Alguna vez has sentido que tus sueños están justo frente a ti, pero algo invisible te detiene? No es falta de talento. No es falta de oportunidades. Es miedo. Miedo al fracaso. Ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante. Esa voz interna que susurra, ¿y si no sale bien? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si todos se dan cuenta de que no eres suficiente? Ese miedo silencioso ha paralizado más sueños que cualquier enemigo externo. Y tal vez no lo admitimos, pero todos, absolutamente todos, lo hemos sentido. Personas exitosas, líderes, artistas, emprendedores, todos han tenido que enfrentar esa sombra mental. ¿Por qué? Porque el fracaso, aunque natural, duele. Duele por lo que nos han hecho creer que significa. Duele por las etiquetas, por el juicio ajeno, por la autoexigencia. Y ese dolor potencial se vuelve un monstruo que nos impide avanzar. Pero aquí viene lo interesante, ¿y si el fracaso no fuera el enemigo? ¿Y si el verdadero fracaso fuera quedarnos inmóviles? ¿Y si aprender a convivir con esa sensación fuera la puerta hacia una vida más plena y valiente? Este video no es un discurso motivacional vacío. Es una conversación íntima, profunda, contigo. Vamos a explorar juntos qué es exactamente ese miedo al fracaso, de dónde viene, cómo se manifiesta, cómo lo enfrentan las personas que admiramos y, sobre todo, cómo puedes tú transformarlo en motor, no en freno. Vamos a hablar de esa sensación de parálisis antes de emprender algo nuevo. De esa vergüenza anticipada que nos hace quedarnos en la zona cómoda. De los autosabotajes silenciosos, procrastinar, subestimarse, rendirse antes de intentar. Vamos a desmontar las falsas creencias que nos han hecho pensar que fallar es el fin, cuando en realidad es solo el principio. A veces, la raíz del miedo al fracaso está en experiencias pasadas, en comentarios que nos marcaron, en fracasos mal procesados. Y cargamos esas heridas sin darnos cuenta, repitiéndonos narrativas que ya no nos pertenecen. Yo no nací para esto, no soy tan bueno, mejor ni lo intento. Pero ¿qué pasaría si comenzaras a cuestionar esas historias? Este video es una invitación a hacerlo. A detenerte por un momento y preguntarte, ¿quién escribió tus límites? ¿Quién te convenció de que fallar es humillante y no una forma de aprender? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por evitar el juicio de otros o el tuyo propio? El miedo al fracaso no desaparecerá del todo y no tiene que hacerlo. La clave no está en eliminarlo, sino en aprender a avanzar a pesar de él. No se trata de volverse invulnerable, sino de volverse valiente. Y la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante aunque el miedo esté presente. No estás solo. No estás rota. No estás atrasado. Estás en el punto exacto donde puedes elegir mirar al miedo a los ojos y decir, gracias por protegerme, pero ya no te necesito para decidir por mí. ¿Estás listo para dejar de ver el fracaso como un monstruo y comenzar a verlo como un maestro? ¿Estás dispuesta a recuperar tu poder sobre la narrativa de tu vida? ¿Estás preparado para actuar, aunque tiemble la voz? Entonces quédate. Este video fue creado para ti. Sección 1. ¿Qué es el miedo al fracaso? El miedo al fracaso no es simplemente el temor a que algo salga mal. Es una experiencia emocional profunda que combina ansiedad, vergüenza anticipada, presión social y autocrítica intensa. No se trata solo de fallar, sino de lo que creemos que ese fallo dice de nosotros. Es el temor a confirmar nuestras inseguridades más ocultas, no soy suficiente, no sirvo para esto, no valgo. Este miedo no nace de la nada. Tiene raíces profundas en nuestra historia, en la educación que recibimos, en cómo reaccionaban los adultos cuando cometíamos errores, en cómo nos comparaban con otros, en cómo la sociedad premia el éxito visible y ridiculiza el error. Desde pequeños aprendemos que fallar es sinónimo de vergüenza. Y crecemos evitándolo, no por cobardía, sino por un instinto de protección emocional. Preferimos no intentarlo a arriesgar nuestra autoestima. El miedo al fracaso puede disfrazarse de muchas formas. A veces se presenta como perfeccionismo, no empiezo hasta que todo esté perfecto. Otras veces como procrastinación, lo dejo para después porque no me siento listo. También puede manifestarse como crítica constante, antes de que me juzguen, me juzgo yo. En todos los casos, el patrón es el mismo, evito actuar para no exponerme. Pero esto tiene un precio muy alto. Porque cuando evitamos el fracaso, también evitamos el aprendizaje, el crecimiento, la posibilidad de descubrir nuestro verdadero potencial.
El miedo al fracaso crea una cárcel invisible en la que todo parece seguro, pero nada florece. Es un sistema de defensa que con el tiempo se convierte en prisión. Y dentro de esa prisión, el alma se marchita lentamente. Y no se trata solo de grandes decisiones. Este miedo se infiltra en los pequeños actos del día a día: no opinar en una reunión por temor a parecer ignorante, no iniciar una conversación con alguien que admiramos, no postularse a un puesto porque creemos que hay otros más capacitados. El miedo al fracaso no discrimina. Se instala en cada rincón de nuestra vida y nos va convenciendo de que es mejor no intentarlo que arriesgarse a perder. Nos protege, pero a un precio altísimo. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que tememos perder? Muchas veces, más que el resultado en sí, tememos la reacción emocional que vendrá con él. El sentimiento de decepción, de fracaso personal, el juicio ajeno, o peor aún, el juicio propio. La voz interna que nos dice: te lo dije. Por eso, para muchas personas, es más cómodo no intentar nada que exponerse a esa voz cruel que vive dentro. Y aquí está el punto clave: el miedo al fracaso no es tanto miedo al resultado, sino miedo a la interpretación emocional del resultado. No es el error lo que nos daña, sino el significado que le damos. Y ese significado, afortunadamente, se puede cambiar. Porque el fracaso en sí no tiene intención. Somos nosotros quienes le damos un rostro, una voz y un juicio. El fracaso, en sí mismo, es neutro. Es simplemente información. Es un resultado que no salió como esperábamos. Pero nosotros lo cargamos de significado negativo. Lo usamos como prueba de nuestra incompetencia, cuando en realidad podría ser la evidencia de nuestro coraje. Porque cada intento fallido también es una muestra de valentía. Fallar implica haberlo intentado. Y eso, en un mundo paralizado por el miedo, ya es una victoria. La gente que admiramos, los creadores, los líderes, los soñadores que cambiaron el mundo, todos fallaron. No una, sino decenas, a veces cientos de veces. Lo que los diferencia no es la ausencia de miedo, sino su relación con él. Han aprendido que fallar es parte del camino. Que sin tropiezos no hay crecimiento. Que sin caer no hay evolución. Por eso, en lugar de preguntarnos qué pasa si fracaso, deberíamos empezar a preguntarnos: ¿qué pasa si nunca lo intento? ¿Qué partes de mí se quedan sin descubrir? ¿Qué sueños se marchitan en silencio? ¿Qué versión mía nunca verá la luz por miedo a tropezar? El miedo al fracaso tiene poder sobre nosotros mientras permanezca inconsciente. Pero cuando lo nombramos, lo entendemos y lo miramos de frente, ese poder disminuye. Se vuelve manejable. Porque ya no es un monstruo en la sombra, sino una emoción humana que podemos observar, comprender y transformar. Y ahí ocurre un cambio silencioso pero poderoso. Pasamos de evitar el fracaso a integrarlo como parte de nuestro viaje. De verlo como un enemigo a aceptarlo como un maestro. Fallar se vuelve una señal de que estamos avanzando, de que estamos vivos, de que estamos construyendo una vida auténtica. No se trata de eliminar el miedo. Se trata de aprender a actuar con él, desde un lugar más sabio. Se trata de resignificar el error como parte del camino, no como un juicio sobre nuestra identidad. Se trata de dejar de medir nuestro valor por nuestros resultados y empezar a valorarnos por nuestra disposición a vivir plenamente, incluso cuando no todo salga bien. Y algo mágico sucede cuando haces eso: el miedo disminuye. Porque dejas de temer el juicio. Dejas de necesitar perfección. Y entonces comienzas a actuar con más libertad. Con más compasión hacia ti. Y con más apertura a todo lo que puede ser. En resumen, el miedo al fracaso es una construcción mental, emocional y social que se alimenta de creencias, experiencias pasadas y expectativas ajenas. Pero como toda construcción, puede ser deconstruida. Y en su lugar, podemos construir una nueva narrativa, una en la que fallar no sea sinónimo de perder, sino de avanzar. Esa nueva narrativa empieza ahora. Y tú puedes escribirla. Sección 2. ¿De dónde viene ese miedo? Para entender cómo superar el miedo al fracaso, primero debemos comprender su origen. No es suficiente saber que existe. Tenemos que rastrear de dónde viene, cómo se formó en nosotros y por qué, a pesar de nuestra lógica, sigue teniendo tanto poder. Desde muy pequeños, se nos enseña que equivocarse está mal. En la escuela, cuando cometemos un error, nos corrigen con un rojo intenso. Las respuestas equivocadas bajan la nota. Las fallas se castigan. Pocas veces se celebra el intento.
Desde ese momento, la mente empieza a asociar el error con el dolor, con la humillación, con la pérdida de valor. Muchos hemos vivido esa experiencia donde levantar la mano en clase y equivocarse era sinónimo de burla o vergüenza. Tal vez una risa en el aula, una mirada del profesor, una palabra de un compañero nos dejó marcados. Y aunque eso parezca mínimo, para la mente de un niño, es devastador. Se siembra una idea: si fallo, me expongo; si fallo, no soy aceptado. Después, en casa, la historia puede repetirse. Padres bien intencionados, al querer que seamos los mejores, sin saberlo pueden transmitir el mensaje de que fallar es decepcionar, que fallar los hace sufrir, que no alcanzar sus expectativas es una forma de fallar como hijos. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir no para crecer, sino para no defraudar. Y si a esto sumamos una cultura que idolatra el éxito y esconde el fracaso, el miedo se multiplica. En redes sociales vemos vidas perfectas, logros constantes, triunfos sin errores. No vemos el esfuerzo, la duda, los días oscuros. Vemos solo el resultado. Y ese contraste entre la realidad interna y la apariencia externa nos hace sentir cada vez más incapaces. Compararnos con una ilusión es el camino más corto hacia el miedo. El entorno también cumple su rol. Vivimos en un sistema donde se premia la perfección, la productividad, los resultados. Los errores se castigan con despidos, rechazo, burlas o simplemente indiferencia. Entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo a fallar? Hemos crecido rodeados de señales que nos dicen que el fracaso no es parte del proceso, sino una marca permanente. Como si cada fallo fuera una cicatriz visible ante el mundo. Pero el origen más profundo del miedo al fracaso no está solo afuera. Está en nuestra mente. Es un mecanismo de defensa primitivo. El cerebro humano, diseñado para la supervivencia, evita el dolor a toda costa. Y en nuestra sociedad, el rechazo, la vergüenza, la desaprobación, activan las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Para nuestra mente, fallar puede sentirse tan amenazante como una herida real. Por eso evitamos riesgos. No porque seamos cobardes, sino porque estamos programados para sobrevivir. Nuestra mente elige el camino más seguro. Y si alguna vez fallamos y eso nos dolió, esa experiencia queda grabada. Cada vez que nos acercamos a una situación similar, se activa la alarma. Y aunque la lógica diga no pasa nada, el cuerpo dice peligro. Además, este miedo se alimenta de nuestras creencias más profundas. Creencias que ni siquiera sabemos que tenemos. Frases que escuchamos de niños: tienes que ser el mejor, no te equivoques, eso es una vergüenza. Esas ideas se graban como mandatos internos. Y más tarde, en la adultez, se convierten en reglas silenciosas que rigen nuestra conducta. Y lo más difícil, muchas veces ni siquiera somos conscientes de estas raíces. Sentimos el miedo, pero no sabemos por qué. Nos paralizamos, pero no entendemos de dónde viene esa ansiedad. Y eso lo hace aún más frustrante. Porque no se puede cambiar lo que no se comprende. Por eso este paso es tan importante. Nombrar el origen es comenzar a desactivarlo. No para buscar culpables, sino para entender que no estamos defectuosos. Que este miedo no nos define. Que tiene una historia. Y que si tiene una historia, puede reescribirse. Tal vez hubo una maestra que te avergonzó. Tal vez tus padres eran muy exigentes. Tal vez fracasaste en algo importante y no supiste cómo sostener ese dolor. Tal vez has vivido comparándote con otros y sintiéndote menos. Cada uno tiene su historia. Y cada historia tiene heridas. Pero también tiene salidas. Reconocer de dónde viene el miedo es el primer acto de libertad. Porque cuando entendemos que ese temor no es parte esencial de nosotros, sino un mecanismo aprendido, empezamos a recuperar el poder. Ya no es un enemigo invencible, es una emoción con raíces. Y si algo tiene raíces, también puede ser transformado desde su base. Cuando dejamos de ver el miedo al fracaso como una señal de debilidad y empezamos a verlo como una herida que necesita atención, la relación cambia. Comenzamos a tratarnos con más compasión. Nos damos cuenta de que no estamos rotos. Estamos condicionados. Y los condicionamientos pueden cambiarse. Este miedo que hoy parece un obstáculo gigante, en realidad es una oportunidad. Una oportunidad de ir hacia adentro, de observar nuestra historia, de abrazar al niño o la niña que fuimos y decirle: ya no tienes que tener miedo, ahora estás a salvo.
Y desde esa seguridad interior, poco a poco, podemos empezar a caminar con más confianza. Y aquí viene algo crucial, no basta con entenderlo. Hay que integrarlo. Hay que observar cómo este miedo influye en nuestras decisiones diarias. ¿Qué estás postergando por miedo a fallar? ¿Qué sueño llevas años en pausa? ¿Qué conversación no has tenido? ¿Qué proyecto no iniciaste? Esas son las huellas del miedo. Y al verlas, podemos comenzar a transformarlas. No estás solo. Todos cargamos con alguna forma de este miedo. Pero hoy, al entender de dónde viene, ya no eres el mismo. Hoy tienes más conciencia. Y esa conciencia es el primer paso hacia la libertad. Sección 3. Cómo el miedo al fracaso nos sabotea. El miedo al fracaso rara vez se presenta de forma directa. No suele decirnos tengo miedo, no quiero fallar. Lo hace en silencio, disfrazado, y por eso es tan difícil identificarlo. En lugar de declararse abiertamente, se transforma en una serie de comportamientos que parecen normales, pero que nos detienen. A eso lo llamamos autosabotaje. Autosabotaje es cuando, sin darnos cuenta, hacemos cosas que nos alejan de lo que realmente queremos. No porque no lo deseemos, sino porque el miedo nos impide avanzar. No estamos luchando contra un enemigo externo. Estamos luchando contra nosotros mismos. Una de las formas más comunes es la procrastinación. Sabemos qué queremos hacer. Incluso sabemos cómo hacerlo. Pero lo postergamos. Inventamos excusas, necesito más tiempo, tengo otras prioridades, no estoy listo. La verdad es que muchas veces sí estamos listos, pero estamos paralizados por el miedo de no hacerlo perfecto. Entonces, preferimos no hacerlo en absoluto. Otra máscara del miedo es el perfeccionismo. No empiezo mi proyecto hasta que todo esté impecable. No lanzo mi idea hasta que esté completamente pulida. No muestro mi trabajo hasta que sienta que es digno. Y mientras tanto, pasa el tiempo. Y lo que era un impulso genuino se convierte en una presión agotadora. Queremos que todo sea tan perfecto que dejamos de crear. El perfeccionismo no es una virtud. Es una estrategia de defensa. Una forma elegante de evitar el fracaso. También está la duda constante. La necesidad de aprobación externa. Preguntamos a todos, buscamos validación, esperamos señales. Y aunque recibamos apoyo, volvemos a dudar. Es un ciclo interminable que no tiene que ver con falta de información, sino con falta de confianza. El miedo al fracaso nos hace creer que nunca seremos lo suficientemente buenos para intentarlo. Otras veces, el autosabotaje se manifiesta como desorganización, olvidos casuales, falta de compromiso. Aceptamos proyectos y luego no los completamos. Empezamos con entusiasmo y luego abandonamos. Y por fuera parece falta de disciplina, pero por dentro lo que hay es un profundo miedo a no estar a la altura. Porque si fracaso por desorganizado, no duele tanto como fracasar habiéndolo intentado de verdad. El miedo al fracaso nos convence de que es mejor no hacer nada que hacer algo imperfecto. Y ese pensamiento es una trampa. Porque el verdadero error no es fallar, sino renunciar antes de intentar. Cada vez que cedemos al autosabotaje, fortalecemos esa creencia de que no podemos confiar en nosotros. Y cada vez que la superamos, aunque sea con un paso pequeño, la debilitamos. El autosabotaje también se infiltra en nuestras relaciones. Decimos que queremos amor, pero elegimos personas emocionalmente indisponibles. Decimos que queremos crecer, pero evitamos conversaciones incómodas. Queremos ser vistos, pero nos escondemos. Queremos ser escuchados, pero no hablamos. El miedo al fracaso no solo afecta nuestras metas externas, sino también nuestra capacidad de conectar desde la autenticidad. Y lo más complejo es que muchas de estas conductas están tan normalizadas que no las cuestionamos. Pensamos que así somos, que siempre fuimos así, que no se puede cambiar. Pero no es verdad. No es parte de nuestra esencia. Es parte de un patrón que se activó para protegernos y que ahora, en lugar de cuidarnos, nos está limitando. Superar el autosabotaje comienza con darse cuenta, con observarse, con preguntarse honestamente, ¿qué estoy evitando realmente? ¿Por qué esta tarea me cuesta tanto? ¿Qué pasaría si lo hiciera y no saliera perfecto? A veces, solo el hecho de nombrar el patrón ya empieza a disolverlo. Y no,
no se trata de forzarse ni de imponerse metas inhumanas. Se trata de tener compasión, de entender que ese miedo existe por una razón, pero que hoy, desde nuestra conciencia adulta, podemos elegir algo distinto. Podemos actuar aunque haya duda. Podemos avanzar aunque tiemble la voz. Podemos fallar y seguir adelante. Cada vez que elegimos hacer a pesar del miedo, estamos reprogramando nuestro sistema interno. Estamos demostrando a nuestra mente que fallar no es peligroso, que no es el fin, que sobrevivimos, que aprendemos, que crecemos. Y con cada intento, el miedo pierde fuerza y la confianza se fortalece. A veces esperamos sentirnos completamente seguros antes de actuar, pero esa seguridad rara vez llega antes de comenzar. Es el resultado de la acción, no su condición previa. La confianza se construye caminando, no planeando. Es importante decirlo con claridad, el autosabotaje no es una señal de que estás roto. Es una señal de que hay algo en ti que necesita ser escuchado. No estás fallando. Estás protegiéndote. Solo que ya no necesitas protegerte de la misma forma. Hoy puedes elegir hacerlo distinto. Pregúntate, ¿cómo se ve el autosabotaje en tu vida? ¿En qué áreas te detienes cuando quieres avanzar? ¿Qué historia te estás contando para justificar la inacción? Y lo más importante, ¿qué pasaría si dejaras de contarte esa historia? No tienes que dar un salto gigante. Solo un paso consciente. Un movimiento honesto. Una acción pequeña, pero valiente. Y ese paso puede cambiarlo todo. Porque no estás solo. Todos en algún momento nos saboteamos. Pero también todos, en cualquier momento, podemos elegir dejar de hacerlo. Hoy puede ser ese momento. Sección 4. Historias reales de superación. A veces, las palabras inspiran. Pero las historias transforman. Porque cuando vemos que otros han sentido lo mismo que nosotros y aún así avanzaron, algo dentro de nosotros se activa. Se llama esperanza. Y la esperanza puede cambiarlo todo. Hoy quiero compartirte 3 historias. 3 personas reales. 3 caminos distintos. 3 pruebas de que el miedo al fracaso no es el final, sino el comienzo de algo grande. 1. La carta de rechazo que cambió el mundo. En 1995, Joan Rowling era madre soltera, desempleada y vivía de la asistencia social. Tenía una historia escrita a mano sobre un niño mago que vivía bajo las escaleras. Nadie parecía interesado. 12 editoriales rechazaron su manuscrito. Algunas ni siquiera respondieron. ¿Puedes imaginarlo? Tener una historia dentro de ti, creer en ella, poner todo tu corazón y recibir no tras no. Cualquier persona habría pensado, tal vez no soy buena. Tal vez no vale la pena. Pero ella no lo hizo. Siguió. Finalmente, una editorial pequeña aceptó publicar el primer libro, pero con una advertencia: no esperes hacer dinero con esto. Los libros de niños no venden. Ese niño mago se convirtió en Harry Potter. Hoy, Rowling no solo es una de las autoras más leídas del mundo, sino un símbolo de lo que sucede cuando no permites que el rechazo defina tu valor. Ella dijo una vez, el fracaso significa deshacerse de lo innecesario. Me liberó para hacer lo que más importaba. Su historia nos recuerda esto: el fracaso no tiene la última palabra. La tiene tu perseverancia. 2. El hombre que fue despedido de su sueño, Walt Disney. Antes de crear el imperio Disney, Walt fue despedido de un periódico. ¿La razón? Le falta imaginación y no tiene buenas ideas. ¿Irónicamente brutal? Totalmente. Después intentó fundar una empresa de animación. Fracasó. Lo estafaron. Quedó sin dinero. Perdió los derechos de uno de sus primeros personajes animados. Estuvo al borde de la bancarrota más de una vez. Y sin embargo, siguió soñando. Creó a Mickey Mouse cuando todos decían que un ratón no podía ser simpático. Nadie creía en él. Hasta que lo logró. Construyó un universo. Literalmente. Disney entendió que cada fracaso era una lección, no una condena. Que cada rechazo era redirección. Que lo importante no era cuántas veces caía, sino cuántas se levantaba con una idea nueva. Su legado no nació de la perfección. Nació de una serie de fracasos bien aprovechados. Él mismo dijo, amo al fracaso. Me enseñó más que el éxito.
3. La corredora que terminó última y cambió millones de vidas, Kathrine Switzer. En 1967, Kathrine Switzer se inscribió en el Maratón de Boston. Era la primera mujer en hacerlo oficialmente. En esa época, se creía que las mujeres eran físicamente incapaces de correr 42 kilómetros. La ciencia, la cultura, el deporte, todo estaba en su contra. Durante la carrera, un organizador intentó físicamente sacarla del recorrido. Pero ella corrió igual. Terminó exhausta, con el cuerpo al límite, pero lo logró. Y aunque no ganó el primer lugar, ganó algo mucho más grande: inspiró a miles de mujeres a romper sus propios límites. Abrió un camino donde no lo había. Kathrine no tenía miedo a correr. Tenía miedo a fallar públicamente, a confirmar los estereotipos, a no lograrlo. Pero eligió actuar igual. Y al hacerlo, no solo se superó a sí misma, transformó el deporte femenino para siempre. Su mensaje es claro: si te enfrentas al miedo, ya estás ganando. Estas historias no son cuentos de hadas. Son vidas reales, marcadas por rechazos, dudas, errores y momentos oscuros. Pero también por decisiones valientes, resiliencia, humildad y una voluntad profunda de no rendirse ante el miedo. No tienes que ser famoso, ni millonario, ni un genio para escribir tu propia historia de superación. Solo necesitas decidir que el miedo no va a tener el control de tu vida. Que puedes tropezar y seguir. Que puedes fallar y levantarte. Que puedes empezar de nuevo. Una y otra vez. Porque al final, todos fallamos. Pero solo algunos usan ese fallo como cimiento. Como el inicio de algo más grande. El fracaso no es el enemigo. La resignación sí. La diferencia entre quienes transforman su vida y quienes se quedan atrapados no es talento. No es suerte. Es perseverancia frente al miedo. Es la capacidad de actuar, aún temblando. Es la fuerza de decir: esto no me va a definir. Y si hoy sientes que estás muy lejos de tu sueño, recuerda esto: cada persona que admiras también estuvo donde tú estás ahora. Dudando. Con miedo. Con inseguridad. Pero también con una chispa dentro que les decía: inténtalo igual. Esa chispa está en ti también. Y no necesita permiso para brillar. Sección 5. Reprogramando la mente. Hasta ahora hemos entendido qué es el miedo al fracaso, de dónde viene, cómo nos sabotea y cómo otros lo han superado. Pero hay una pregunta clave que debemos responder ahora: ¿cómo se transforma? Porque comprender el miedo no basta. Necesitamos reprogramar la forma en que lo enfrentamos. Cambiar el software mental que nos ha mantenido atrapados en el mismo ciclo. ¿Y por qué usamos la palabra reprogramar? Porque nuestra mente funciona con patrones. Con repeticiones. Con creencias que, aunque muchas veces no son verdaderas, las hemos escuchado tantas veces que se vuelven verdades internas. Frases como: no soy suficiente, si fallo, pierdo todo, el error es una vergüenza, no son pensamientos sueltos. Son creencias instaladas en lo profundo de nuestro sistema mental. Y mientras esas creencias sigan activas, no importa cuánto queramos avanzar, siempre nos detendrán. La buena noticia es que las creencias no son sentencias eternas. Son estructuras mentales que pueden desactivarse y sustituirse. La reprogramación no es magia. Es repetición consciente. Es atención dirigida. Es valentía emocional. El primer paso para reprogramar tu mente es observar tus pensamientos sin juzgarlos. No intentar cambiarlos aún. Solo notar qué narrativas se repiten en ti cuando estás a punto de intentar algo nuevo. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué historia te estás contando sobre ti? Puede que escuches cosas como: no soy lo bastante bueno, esto no es para mí, seguro me irá mal, voy a quedar en ridículo. No estás solo. Todos tenemos un crítico interno que quiere protegernos. Pero para reprogramar la mente, tenemos que dejar de creerle ciegamente. La segunda fase es cuestionar esa narrativa. ¿Es realmente cierta? ¿Tienes pruebas sólidas de que siempre fallas? ¿O solo recuerdas tus errores y olvidas tus logros? ¿Qué pasaría si fallaras? ¿Realmente sería el fin? ¿O solo una oportunidad de aprender? Aquí entra una herramienta poderosa: el diálogo interno consciente. Escribir. Hablar contigo como si fueras tu mejor amigo.
Decirte frases que antes parecían imposibles, pero que hoy puedes empezar a incorporar. Estoy aprendiendo, no tengo que hacerlo perfecto. Puedo fallar y aún así seguir adelante. Mis errores no definen mi valor. Mi crecimiento es más importante que mi reputación. Estas frases no son afirmaciones vacías. Son antídotos contra décadas de condicionamiento. Y repetirlas cada día, incluso si al principio no te las crees, empieza a debilitar las viejas creencias. El tercer paso es exponerte gradualmente al miedo, con acciones pequeñas pero conscientes. No necesitas hacer algo gigante. Solo romper el patrón. Por ejemplo, si sueles postergar una tarea por miedo al resultado, haz solo los primeros 10 minutos. Si temes mostrar tu trabajo, compártelo con alguien de confianza. Si evitas hablar en público, graba un audio para ti mismo. Cada pequeña acción es una prueba para tu mente de que el miedo no te controla. Y lo más importante, cuando te expones, no buscas evitar el miedo, lo haces con el presente. Ese es el verdadero cambio. Ya no esperas a que desaparezca. Lo conviertes en compañero de camino. También es crucial cambiar el entorno que alimenta tus creencias. Rodéate de personas que no glorifiquen la perfección, sino el intento. De espacios donde el error se vea como parte del proceso. Consumo que te inspire, no que te compare. Reprogramar la mente también incluye sanar el pasado. Porque muchas de nuestras creencias se formaron por experiencias emocionales que aún no hemos procesado. Tal vez ese error en la infancia que te avergonzó. Tal vez esa vez que fracasaste públicamente. Es importante revisar ese pasado, no para quedarnos en él, sino para liberarlo. La autocompasión es una herramienta poderosa en este proceso. Se trata de hablarte como lo harías con alguien que amas. ¿Le dirías a tu mejor amigo que es un fracaso por haberse equivocado? ¿Le gritarías que no es suficiente por no haberlo hecho perfecto? Claro que no. Entonces, ¿por qué te hablas así a ti? Cuando cambias el tono con el que te hablas, tu mente responde distinto. Se abre. Se relaja. Se siente segura. Y desde esa seguridad emocional, empiezas a actuar con más claridad. Porque el cambio no nace del castigo, sino del amor. Otro punto clave, celebra el proceso, no solo el resultado. Nuestra cultura nos ha enseñado a aplaudir el logro final, pero no el camino recorrido. Si haces algo que antes evitabas, celébralo. Aunque no haya salido perfecto. Aunque nadie lo vea. Reprogramar tu mente también es reeducarla en lo que valora. Y ten presente esto, la reprogramación no es lineal. Tendrás días en los que avanzarás con seguridad y días en los que el miedo volverá. Es parte del viaje. No lo tomes como una señal de fracaso. Tómalo como una oportunidad para practicar otra vez. Cada recaída es una chance de reforzar tu nueva narrativa. También puedes usar visualización. Cierra los ojos e imagina cómo sería tu vida si actuaras sin miedo al fracaso. ¿Qué harías distinto? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo crearías? Esta técnica crea una ruta mental nueva. Tu cerebro empieza a creer que eso es posible. Y si lo cree, lo permite. Y por último, elige cada día una creencia nueva que quieras sembrar. Escríbela. Léela. Repítela. Siembra en tu mente el tipo de pensamientos que quieres cosechar mañana. No subestimes el poder de una frase repetida 1000 veces. Porque así como una frase dolorosa te limitó durante años, una nueva puede liberarte. Y la repetición constante es lo que transforma una idea ajena en una verdad interna. Sección 6. Estrategias prácticas. Entender el miedo es importante. Reprogramar la mente, esencial. Pero para transformar la vida, también necesitamos herramientas concretas. Prácticas diarias. Estrategias simples que podamos usar cuando el miedo al fracaso aparece. Aquí no hablamos de soluciones mágicas ni de positivismo superficial. Hablamos de acciones reales que puedes empezar a aplicar hoy. Algunas tomarán tiempo. Otras, solo unos segundos. Pero todas tienen algo en común, te devuelven el poder. 1. Cambia la pregunta cuando estés por hacer algo y el miedo aparezca, tu mente te preguntará, ¿y si sale mal? La estrategia es responder con otra pregunta, ¿y si sale bien? Este pequeño cambio de perspectiva interrumpe el patrón negativo. Le muestra a tu cerebro que hay más de un resultado posible.
que el miedo no tiene por qué dominar la narrativa. Es un giro simple, pero poderoso. Hazlo siempre. Cada vez. Entrena tu mente para imaginar también los escenarios positivos. Dale espacio a la posibilidad del éxito. 2. Escríbelo con brutal honestidad. Toma papel y lápiz. Escribe, ¿qué es lo peor que podría pasar si fracaso? Haz una lista detallada. Sé crudo. Sé realista. Escríbelo todo. Luego léelo en voz alta. Y pregúntate, ¿realmente no podría manejar esto? La mayoría de las veces, nos damos cuenta de que el peor escenario no es tan grave como nuestra mente lo hacía parecer. Tal vez te equivocas. Tal vez alguien opina. Tal vez te toma más tiempo de lo esperado. ¿Y luego qué? Sigues. Aprendes. Vuelves a intentar. Este ejercicio le quita al miedo su máscara de monstruo. Lo transforma en algo que puedes sostener. 3. Crea un archivo de evidencia. Haz una carpeta física o digital donde guardes tus logros, tus intentos, tus avances. No importa si fueron pequeños. Guarda mensajes, comentarios, recuerdos de momentos donde lo intentaste a pesar del miedo. Cada vez que dudes de ti, revisa esa carpeta. Es tu recordatorio personal de que ya has enfrentado el miedo antes y lo has vencido. El cerebro necesita repetición para creer. Esta evidencia lo reentrena. Le recuerda que fallar no te destruye. Que intentar vale la pena. 4. Haz un compromiso público o con alguien de confianza. A veces, lo que necesitamos no es más motivación, sino responsabilidad emocional. Contarle a alguien de confianza lo que vas a hacer y cuando lo harás, aumenta tu compromiso. No por presión, sino por conexión. Cuando compartimos un propósito, nos sentimos sostenidos. Y eso reduce la carga del miedo. Porque ya no caminamos solos. Y si no tienes a quien decírselo, escríbelo públicamente en un espacio seguro. Anúncialo. Decláralo. A veces, el simple acto de decir voy a intentarlo ya es un paso gigantesco hacia adelante. 5. Practica la microacción. Una gran meta puede ser abrumadora. El miedo se alimenta del tamaño del reto. Por eso, la estrategia es reducirlo a lo más pequeño posible. ¿Quieres escribir un libro? Escribe un párrafo. ¿Quieres dar una charla? Practica 2 frases frente al espejo. ¿Quieres emprender? Crea una lista de ideas. Lo importante no es cuánto haces, sino que rompes la inercia. La mente deja de ver el reto como imposible. Y eso desbloquea la acción. 6. Usa el mantra del momento presente. El miedo al fracaso siempre vive en el futuro. Siempre te habla de lo que podría salir mal. Entonces, tu mejor defensa es volver al presente. Repite, en este momento, estoy a salvo. En este momento, puedo avanzar. Este tipo de frases ancla te ayudan a volver a la hora. A conectar con el cuerpo. A detener la espiral de pensamiento. Practícalo cada vez que sientas ansiedad anticipada. Entrena tu mente para quedarse donde tiene poder, aquí y ahora. 7. Imita con intención. Busca modelos. Personas que admires no por lo que lograron, sino por cómo enfrentaron sus caídas. Estudia sus errores. Aprende cómo actuaron cuando fallaron. Y luego, pregúntate, ¿qué haría esta persona en mi lugar? La mente aprende por imitación. Si eliges a quien imitar conscientemente, también eliges qué mentalidad sembrar en ti. No para copiar, sino para recordar que no estás inventando el camino, solo estás caminando uno que otros ya recorrieron con miedo también. 8. El ritual de cierre. Cada día, al final de la jornada, hazte 3 preguntas. 1. ¿Qué intenté hoy, aunque me daba miedo? 2. ¿Qué aprendí, aunque no saliera perfecto? 3. ¿Qué me digo ahora que me fortalece? Este ritual no toma más de 5 minutos, pero tiene un impacto profundo, porque reentrena tu atención. Te enfoca en el avance, no en el resultado. En el proceso, no en la perfección. Repetido cada noche, este ritual crea una nueva forma de verte, como alguien que intenta, aprende y avanza. Ninguna de estas estrategias es mágica. Todas requieren intención, repetición y paciencia. Pero funcionan, porque se basan en cómo realmente opera la mente humana. No intentan eliminar el miedo. Te ayudan a convivir con él y aún así moverte.
Porque no se trata de no tener miedo al fracaso. Se trata de no permitir que ese miedo decida por ti. Y usa estas herramientas como una caja de primeros auxilios emocionales. Tenlas cerca. Regresa a ellas cada vez que el miedo te susurre que no puedes. Y respóndele con hechos que sí puedes. Que lo estás haciendo. Que estás en camino. Recuerda, cada intento, cada paso, cada pequeño avance es una victoria sobre ese miedo. Y con el tiempo, sin darte cuenta, serás tú quien inspire a otros a avanzar también. Llegamos al final de este camino. Y si has llegado hasta aquí, es porque en algún rincón de tu alma algo despertó. Algo dentro de ti quiere más. No solo entender el miedo al fracaso, sino liberarse de él. No solo pensarlo, superarlo. Tal vez lo que más duele del miedo al fracaso no es lo que nos impide hacer. Es lo que nos hace creer sobre nosotros. Nos hace dudar de nuestro valor. Nos convence de que el error define quiénes somos. Y poco a poco, vamos reduciendo nuestros sueños, ajustándolos a lo seguro, a lo posible, a lo que no arriesga. Pero ¿sabes qué es peor que fracasar? Nunca saber quién podrías haber sido si lo hubieras intentado. Hoy, después de todo lo que hemos visto, sabes que el miedo no es tu enemigo. Es parte de ti. Te acompañó para protegerte. Pero ya no necesitas vivir bajo su mando. Ya no necesitas que el miedo tome las decisiones por ti. Porque ahora tienes conciencia. Y la conciencia es el primer acto de libertad. Tú no eres tu fracaso. Tú no eres tus errores. Tú no eres tus dudas, ni tus momentos oscuros. Tú eres lo que decides hacer con todo eso. A partir de hoy, puedes elegir caminar distinto. No sin miedo. Sino con él, pero con los pies firmes. Puedes hablar aunque se te quiebre la voz. Puedes empezar aunque no te sientas listo. Puedes mostrar tu trabajo aunque no sea perfecto. Porque lo importante no es cuántas veces tropiezas. Es cuántas veces te niegas a dejar que eso sea tu final. La próxima vez que sientas que el miedo te frena, recuerda esto: el fracaso no te destruye. Te revela. Fallar no es el opuesto del éxito. Es parte del camino al éxito. No hay grandeza sin riesgo. No hay avance sin vulnerabilidad. No hay vida plena sin saltos al vacío. Y si necesitas una señal, esto es una señal. Si esperabas permiso, ya lo tienes. Si querías compañía, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo que tú. Dudando. Temblando. Pero eligiendo moverse. Tú puedes ser una de ellas. No necesitas ser valiente todo el tiempo. Solo el tiempo suficiente para dar el primer paso. Este no es un cierre. Es un comienzo. El comienzo de una nueva relación contigo. Una relación basada no en el juicio, sino en la aceptación. No en la exigencia, sino en la comprensión. No en la perfección, sino en la valentía. De aquí en adelante, cuando el miedo aparezca, no lo evites. Escúchalo. Agradécele. Y luego, camina igual. Hazlo con miedo. Con dudas. Con imperfección. Hazlo real. Hazlo tuyo. Hazlo ahora. Porque cada día que eliges avanzar, estás construyendo un nuevo camino. Uno donde el fracaso no te detiene, sino que te forma. Uno donde tus intentos valen más que tus temores. Uno donde vives, no desde el miedo, sino desde la verdad. Ahora, quiero invitarte a hacer algo. Toma una hoja. Escribe una sola cosa que has postergado por miedo al fracaso. Y comprométete a dar el primer paso en las próximas 24 horas. No importa cuán pequeño sea. Escríbelo. Léelo. Hazlo. Y luego repítelo. Día tras día. Paso tras paso. Hasta que el miedo ya no tenga donde esconderse. Y si este video te movió, si sentiste que algo de todo esto fue para ti, quiero pedirte algo más. Déjanos un comentario contándonos qué miedo estás dispuesto a soltar hoy. Porque cuando lo escribes, lo haces real. Y cuando lo compartes, inspiras a otros. Suscríbete si quieres más contenido que no solo informa, sino que transforma. Y activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de esta serie. Dale like si este mensaje te ayudó y compártelo con alguien que sepas que lo necesita. A veces, una sola palabra puede cambiarle el día a alguien. Incluso la vida.
Hoy no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas tener el valor de comenzar. Y eso ya es suficiente. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por elegirte. Gracias por no rendirte.